y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gonzalo Guajardo. Ya estamos con nuestra audiencia, como todos los miércoles, a las 9 de la mañana. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Comuníquense con nosotros. Nuestros datos, nuestra información aparecerá en pantalla para que ustedes puedan tener contacto con nosotros a través de internet, a través de vía telefónica, a través de WhatsApp. Ahí están nuestros datos, comuníquense con nosotros. Gonzalo, buen día. Muy buenos días. Justamente antes de comenzar, antes de salir en pantalla, Sergio estaba haciendo el comentario de por qué informamos o por qué señalamos cuando, como en este caso, grabamos previamente nuestro programa. Hoy es en rigor el 29 de julio de 2024. Es lunes, no nos corresponde Tetras. Sin embargo, por razones personales, tanto Sergio como yo vamos a estar ausentes cuando sí nos corresponde la fecha del programa. Entonces hoy lo estamos grabando previamente para que el miércoles 7 de julio ustedes nos estén viendo aparentemente en vivo, pero en realidad es grabado. Y esto me preguntaba o me decía Sergio, si lo hacemos de avisar de que estamos haciendo el programa con anterioridad, ¿cuál es la finalidad? Por un lado, efectivamente, es pues manifestarnos con claridad ante ustedes, teleaudiencia, radioaudiencia, para que por si damos alguna información que no esté actualizada, ustedes sepan por qué no está actualizada. Pero también porque justamente hoy, lunes 29 de julio, sale en primera noticia en Querétaro la renuncia del fiscal del Estado, que es Alejandro Echeverría Cornejo, como ya se había venido presumiendo que podría suceder, justamente porque el fiscal, como representante de uno de los tres poderes, está el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder judicial es uno de los que responden precisamente al ejercicio del poder ejecutivo, y entonces se presumía que iba a ser sustituido por un fiscal ad hoc que aceptase sin remilgos las explicaciones de nuestro gobernador en Querétaro, cuyas funciones han dejado mucho que desear, además de que ha salido demasiadas veces del país, incluso, como ahora que acaba de regresar de la Gran Bretaña. Además, ha desarrollado directamente o a través, por ejemplo, de poderes ejecutivos municipales, ha desarrollado obras como la de 5 de febrero que dejan mucho que desear, que están provocando serios conflictos. Han aparecido socavones en una obra que ni siquiera se ha estrenado todavía, la de 5 de febrero, y en ese sentido, decía, algunos presumen que la renuncia de Echeverría Cornejo, de la Fiscalía, es para tener a un fiscal ad hoc, a un fiscal adecuado a sus intereses, que no cuestione a Mauricio Curi en su gestión. Pues se me hace raro. Yo pensé que había alguna experiencia de algún problema con el narcotráfico, algún problema
no sé, de violencia. Portación de armas prohibidas, sí. U ocupación de tierras, ocupación indebida de tierras, etcétera. Pero bueno, el fiscal renuncia. Él renuncia, sí. Y renuncia con todas las bendiciones del aparato de Estado. Desde luego. Y esto también... Para no generar conflicto político, conflicto de intereses, se va por la buena, pero con la bendición del Estado, ¿no? Sí, y eso me preocupa mucho y justamente era algo que comentábamos Sergio y yo antes de comenzar este programa o la grabación de este programa, cómo se va con más de 90,000 pesos mensuales asignados como especie de jubilación. Sí, aunque el cargo que tiene es un cargo que no es un empleo firme como el trabajador de base o algo así, sin embargo, gana con esto una asignación de más de 90,000 pesos mensuales ya como parte de su pensión. Sí, bueno. Y eso es muy dramático. Son los méritos que hace uno cuando trabaja para el Estado. Ajá, sí, ¿no? Sí. Pero entonces, justamente el día de hoy, lunes 29 de julio, estaban señalando en Presencia Universitaria una diferencia con respecto a los procesos electorales en los Estados Unidos, que los procesos electorales de alguna manera están sustentados o subordinados por los recursos privados que gente cercana a los partidos políticos en litigio o a los candidatos aportan para el mantenimiento de los partidos políticos, ¿no? Sí. En tanto que en México, que parecía que era una medida más segura de austeridad, justamente los recursos con los que se sostiene un partido político son recursos públicos. Esta es una enorme diferencia. Sí, no es que los ricos, potentados o gente de buena fe, simpatizante de partido, done sus bienes a favor del partido, sino en este caso, en el caso mexicano, los partidos políticos tienen la obligación de hacer sus campañas única y exclusivamente con recurso público. En ese sentido, parecía que tenemos un mejor sistema de financiamiento político o de la actividad política en México que allí donde impera el interés personal. Pero no te olvides que por debajo del agua se pueden hacer muchas cosas. Acabamos de pasar el 2 de junio una contienda electoral federal y hubo por debajo del agua muchos movimientos no justificados frente a Hacienda. Y estoy hablando principalmente de la oposición. Entonces, y querían obtener todavía mayor recursos. Ha habido cuestionamientos de la participación del narcotráfico. Tú recordarás que cómo llega Calderón al gobierno Tal vez en la actualidad el expresidente más cuestionado. Es el presidente más cuestionado de la historia. Sí. Entonces, por favor, Gonzalo, mencionar que quizás ese sea un gran acierto comparado con la manera en que se organiza y determina las elecciones en Norteamérica, tendríamos que discutirlo. Pero también, Gonzalo, me gustaría entrar en el tema que nos ocupa el día de hoy. En el programa anterior hablamos de la teoría crítica. Y yo diría, es teoría crítica en el sentido estricto porque en verdad hace un análisis sistemático, serio, desde una perspectiva interdisciplinaria
desde los estudios y la investigación que realiza el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt, en la voz de ciertos filósofos, ciertos sociólogos, ciertos psicólogos, que plantean la recuperación de una explicación crítica a la teoría tradicional que representa el objetivismo, que representa el positivismo, que representa las teorías emanadas de la Ilustración. Este planteamiento positivista comtiano, pero que da lugar a la generación de un orden social y de una organización a través de sus instituciones que, bien a través de conceptos como orden, como progreso, como libertad, como justicia, van creando una ideología que somete al sujeto a su voluntad. Y me refiero a la voluntad de un sistema que estructura un orden, que le da sentido y significado a la vida dentro de una organización social. Y principalmente esta organización social es la del capitalismo. No sé, como Francia, Inglaterra, el mismo Alemania, la misma Unión Soviética que planteaba en esos momentos históricos, estoy hablando de 1930, 1940, 1950, planteaban una organización en donde el capitalismo se consolida. Y a partir de ello, Gonzalo, estos pensadores, estos filósofos de Frankfurt viven intensamente los ataques del nazismo. Desde ahí plantean por primera vez una teoría crítica sobre los fundamentos del marxismo y sobre los fundamentos de la psicología, principalmente del psicoanálisis. Y entonces, Gonzalo, estos críticos, en verdad, lo que pretenden es mostrar cómo esta teoría tradicional, objetivista, en donde ellos mismos plantean que hay una neutralidad de la ciencia, una neutralidad del conocimiento, lo que en verdad genera es una ideología de dominación, que posteriormente autores como el mismo Gramsci dan lugar a un concepto de hegemonía, y este concepto de hegemonía es fundamentalmente dominación. Entonces, a mí me parece que el día de hoy, para plantear como actual qué carajos está planteando esta teoría crítica, tendríamos nosotros que decir que hay muchas cuestiones que siguen vigentes, que están planteando una verdadera dominación desde las instituciones y están generando una ideología, y es una ideología de dominación, de control exacerbado de la actividad social y sobre todo la actividad que el individuo realiza aparentemente bajo una actitud de libertad o bajo una actitud de placer, bajo una actitud de confort, bajo una actitud de confianza al Estado moderno, y que lo que bien hace es estructurar un sujeto sujetado a las determinaciones de la cultura, a las determinaciones sociales. No nos extrañe, por ejemplo, que con lo que hoy iniciaste, y iniciaste con lo de Alejandro Echeverría, no nos extrañe que pasa eso, que sucede eso. Y eso es un acto de discriminación que está bien legitimado políticamente, está bien legitimado jurídicamente, y esos planteamientos, Gonzalo, tendrían que ser colocados en un enfoque crítico bajo la sospecha de que
hay ciertos intereses y cierta conveniencia que hay que encubrir, que hay que ocultar y que hay que colocar como algo normal dentro de la dinámica de la sociedad y la dinámica de la cultura queretana. Y estoy hablando de una cultura política, estoy hablando de una cultura que organiza y estructura todas las actividades y las tomas de decisiones que se hacen desde el poder que el gobierno posee. Sí, justamente el día de ayer estaba yo revisando algunas notas en el periódico La Jornada, pero no fue el único que presentó esas notas, hubo otros más. Sin embargo, yo en estos momentos me afianzo precisamente de lo que presentado ayer el periódico La Jornada, donde señala cómo la OCDE está señalando, está poniendo en evidencia que en México que se está dando todavía un periodo turístico. Hay una disminución dramática del turismo, al punto de decir que de cada 10 mexicanos, 6, de cada 10 mexicanos, 6, o sea, el 60%, no tienen festividad o la posibilidad de salir a vacacionar o a divertirse unos días en este verano, justamente por la precariedad laboral. Y estaba señalando cómo lo que ahora impera, incluidos, por ejemplo, los restaurantes, los hoteles, etcétera, es el trabajo difícil, duro, esclavizante, a cambio de salarios muy, muy bajos. Y entonces los trabajadores de estos espacios, de restaurantes, hoteles, etcétera, se mantienen básicamente por las propinas. ¿Sí? Pero si decimos que se mantienen básicamente por las propinas, querido Sergio, quiere decir que nosotros, tú y yo, y gran parte de nuestra audiencia y de nuestros televidentes, estamos dando un segundo pago más allá de los impuestos. O sea, tú pagas impuestos, ¿sí? A fuerza. No puedes eludir pagar impuestos. Pero si usas un estacionamiento, si vas a un restaurante, si entras a un hotel, das una propina. ¿Y a cuánto asciende eso? Estaban justamente haciendo un señalamiento en presencia universitaria, hablando de que tal vez gastas algo así como 15,000, 20,000 pesos mensuales, nomás de propinas, nada más. Lo que significa, por lo tanto, que efectivamente estás dando un segundo pago. Es un 10 y 15% aproximado del servicio que obtienes. Sí, pero significa que tú, como usuario cotidiano del restaurante, del estacionamiento, del hotel o de otros servicios más que tú estás recibiendo, estás pagando un extra a los impuestos que pagas. Sí. A cambio de que justamente La Jornada señalaba que tenemos 5 multimillonarios en México, ¿sí? 5 multimillonarios mexicanos, que una de las razones para explicar su acopio de dinero es que no pagan impuestos. Los multimillonarios no pagan impuestos. Salinas Pliego en este periodo sexenal obtuvo de ganancias el 90% de su capital. Ajá. Que en el sexenio anterior, comparado pues con el sexenio anterior. Sí. Hank obtuvo el 70%, Carlos Slim el 70%. O sea que... Y eso es por, entre otras cosas, por eludir impuestos, entre otras cosas, ¿eh? No es la única razón, hay varias más. Por ejemplo, el acaparamiento de mercados,
Ajá, ¿sí? Sí, ellos acaparan los mercados justamente porque tienen la posibilidad, por ejemplo, de hacer descuentos en la venta de productos que resultan atractivos para el gran público. Entonces, eso significa que es como un resorte que impulsa al consumidor a ir a los grandes establecimientos detrás de la oferta que ahí se entrega, pero en realidad cuando tú vas a comprar, por decir algo, los pañales de tu nieto, porque están en oferta, sales comprando todos los productos que necesitas y hasta los que no necesitas para tu casa. Está eso normalizado, ¿no? Tanto normalizado como estudiado, ambas cosas. Sí. Es decir... pero es que, fíjate, eso que dices estudiado crea una estructura, una organización que es propia ya de la cotidianidad de esta cultura. Sí. Y también para ti como consumidor ya está estructurado y organizado como parte de tu cotidianidad. Y preestablecido. Ya, o sea, tú sabes que... Ya no lo pones bajo sospecha, ya no lo criticas, al contrario, criticas a aquel que no consume o que no da propina, o criticas aquello que se sale dentro de esta normalización, entre comillas, de las actividades sociales o de las actividades económicas. Bueno, eso es precisamente lo que la teoría crítica coloca bajo sospecha y la coloca bajo la perspectiva, pues, de la teoría marxista. Y cuando hablamos de la teoría marxista, estos conservadores, esta oposición, estos ilustrados objetivistas ponen el grito en el cielo. Ponen el grito en el cielo y dicen: malditos, no hay peor posición teórica que la escuela de Frankfurt. Sí. Es decir, estos son unos malditos que están denunciando algo que se opone al orden social, que se opone a esta cultura, a esta cultura ilustrada. Cultura ilustrada que además, como bien lo has estado señalando, está normalizada. Es decir, se ve normal, pero cuando decimos normal no quiere decir quiere decir exclusivamente usual, no quiere decir frecuente. Normalizado quiere decir, es que así es como tiene que ser. Sí. O sea, lo normal es que así suceda. Más bien es anormal que suceda de otra manera, ¿no? Y fíjate cómo la misma familia, en su dinámica, en su organización, en su estructura, está planteando la familia esta transmisión comercial. Y discúlpame que avance yo colocando lo que estos teóricos de Frankfurt, como Adorno, como Horkheimer, están señalando como industria cultural y colocan estos valores como valores comerciales propios de una industria cultural. Y nosotros lo vemos normalizado. Te voy a dar un ejemplo que me ha llamado la atención últimamente, porque yo uso la televisión, sí la veo, ¿cómo no? La veo y la veo todos los días, ¿no? Sí. Pero estoy afiliado a algunas plataformas para no ver la televisión comercial, porque la televisión comercial es realmente basura, ¿no? Entonces veo algunas plataformas y me encuentro con algo muy curioso. Pasan películas o pasan programas muy bien elaborados, muy bien elaborados, pero donde predomina la imagen o la sugerencia, y es tal vez peor, sexual. ¿Sí? La imagen o la sugerencia, tal vez es peor eso, la sugerencia de la codicia
o de la lucha descarnada entre los seres humanos y unos aprovechándose de otros. Sí. Pero es cada vez más, aún, repito, en las plataformas de programas de televisión. ¿Sí? ¿Y lo quieres llevar al extremo de que eso es lo que tenemos que consumir? Sí. ¿O lo quieres llevar al esquema de que mientras sea bien recibido socialmente, culturalmente y genere economía, está bien? No, es diferente decir que está bien a que sea normalizado. O sea, decir que sea normalizado no quiere decir que está bien. No, pero para ellos. No, por eso, a esto es a lo que quiero llegar. Cuando digo que se ha normalizado, quiere decir, se recurre, por ejemplo, a este tipo de imágenes o a este tipo de información o a este tipo de, esta manera de impresionar a la audiencia, de impresionar a los consumidores mediante justamente la ligereza en el manejo de ciertos temas dramáticos en la vida cotidiana del ser humano. Sin embargo, y aquí es donde yo quiero poner el énfasis, justamente algo que está señalando la Escuela de Frankfurt es que, por otro lado, el sistema formal de gobierno, de organización de la sociedad es más rígido y te castiga a ti por tener pensamientos o intereses de otro tipo, y entonces te quieres someter bajo un sistema carcelario o bajo un sistema jurídico o bajo un sistema disciplinario. O un sistema, es que yo decía carcelario jurídico, que es disciplinario. Ajá. Es un sistema disciplinario, es decir, te coloca en una estructura de disciplina donde tú no tienes la posibilidad de voltear hacia otro lado. Y sin embargo, justamente a través de los mensajes de televisión, a través de mensajes de cine, mensajes radiofónicos, etcétera, te están jalando hacia otra visión de la realidad, ¿no? Bajo una visión en donde en verdad va a formar parte de tu algoritmo, es decir, de tus intereses, Pero para poderte castigar, vigilar y castigar era lo que decía el psicoanalista, ¿sí? Era lo que decía, vigilar y castigar. Te están vigilando, te están castigando, pero para poderte castigar... dentro de un planteamiento desadaptado. Ajá. Eres desadaptado, eres inadaptado, no formas parte de lo bonito del orden, de la organización, de lo que coincide perfectamente con lo que culturalmente se señala. Sí, pero esa desadaptación o inadaptación de que hablas, perdón por lo que voy a decir, pero no quiero ofender a creyentes, pero es algo así como la noción del pecado. Y tú no tienes manera de liberarte del pecado. Y tienes que ir a confesar el pecado. Es que el planteamiento es criticar la razón. Ajá. Es decir, la razón está planteando y está normalizando. Y además te va a dar aportaciones objetivas de que las cosas tienen que ser así. En la relación de conocimiento es que predomine en el sujeto la objetividad de las cosas. Es decir, que el sujeto solo refleje lo que afuera existe. Tú la vez pasada, en el programa anterior que hablábamos sobre este planteamiento, hablabas del no yo. Y el no yo es precisamente eso. El no yo es verse, el sujeto solamente refleja las características y cualidades propias del objeto. Así es, del no yo. Predomina la coseidad de la cosa sobre la subjetividad del sujeto. El sujeto queda a merced del objeto, de las relaciones sociales establecidas, pero establecidas principalmente económicamente, establecidas principalmente ideológicamente, y ahí podríamos, sí, jalar el ejemplo que pones del pecado. Sí, déjame,
aquí en suspenso porque nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Okay, ¿sí? está bien. Para Vamos. continuar. Gracias. Y entonces, Gonzalo, al regresar y continuar corte, con este tema, sí. me parece un tema harto complicado, pero... Muy, muy complicado porque te mete en contradicciones fuertes, ¿no? Muy fuertes. Sí, y entonces tú dices, bueno, yo vivo esto y lo que estoy viviendo me induce a pensar así o me induce a reaccionar así, pero por otro lado tengo una serie de mandatos, de normas sociales, sí. De normas culturales, de normas económicas que me exigen este otro tipo de comportamiento para el cual no estoy preparado. Y entonces, ¿qué soy? Soy un ser que está navegando en total fragilidad, en un mundo de dos aguas. Sí, el mundo objetivo y el mundo de la subjetividad. Ese es el planteamiento y ahí están los fundamentos de esta teoría crítica. Uh-huh. La objetividad está en la estructura social, las instituciones que determinan un orden, y es un orden jurídico, principalmente económico, cuyo sustento lo da la economía. Ese afuera organizado socialmente, no solo a través de las instituciones, sino también, decía yo, políticamente, socialmente, culturalmente. Y entonces todas las actividades que están fuera y que de alguna manera... Te faltó un mente. Uh-huh. Laboralmente. Laboralmente, es decir, tú trabajas y... Como trabajador tienes unas normas que estar cumpliendo. Son propias de las relaciones sociales de producción. Sí. Y entonces esto se convierte en condiciones histórico-materiales. Así es. Sí. Que bien plantea el marxismo como la condición para el desarrollo de la historia. Uh-huh. Es decir, para la dialéctica, para el materialismo histórico, condiciones histórico-materiales que determinan un modo de producción. Pero también estoy diciendo que esas condiciones histórico-materiales, ese afuera objetivo, va a determinar al sujeto. Uh-huh. La subjetividad del sujeto, el sujeto que conoce. Y esas determinaciones plantean su forma de pensar, sus formas de actuar, sus maneras de pensar. ¿Me explico, Gonzalo? Sí. Entonces, los dos fundamentos, el sociológico, económico, político, cultural, frente al psicológico y principalmente psicoanalítico, en donde está la subjetividad, la estructuración del sujeto, pero un sujeto reducido a objeto y reducido a mercancía. Ajá. ¿Es o no conveniente cuestionar este planteamiento de la Ilustración? Sí, fíjate, hace 15 días estuvimos hablando particularmente de un autor, Dahmer. Sí. Como uno de los representantes actuales de la Escuela de Frankfurt y del pensamiento crítico. Sí. Y justamente él hace algunos señalamientos que me parecen muy graves, muy dramáticos, porque, entre otros, plantea Dahmer que este individuo que se ve confrontado con las determinaciones institucionales, con el trabajo, con los símbolos lingüísticos, con toda la estructura externa de la que estás hablando, se ve él confrontado desde su intimidad, porque él, a la vez, tiene una serie de búsquedas o de deseos insatisfechos o de propósitos de vida, pero se va reduciendo en cuanto que va perdiendo a la sociedad como un referente de integración propia, como tendría, por ejemplo, no sé, el perro es un
es un canino y tiene a su, voy a abusar del lenguaje, tiene a su sociedad canina como su perfilador. El animal individual perro se perfila de acuerdo a cómo se estructuran los perros, ¿sí? Pero resulta que el ser humano, en un afán de autosustentación, en un afán de autorreconocimiento, se ha subjetivado de tal manera que queda aislado del resto de los seres humanos. Y al quedar aislado del resto de los seres humanos, entonces esta confrontación institucional esta confrontación con las instituciones, que parecería ser la voz de la sociedad, lo va reduciendo a él como individuo y lo va dejando exangüe, sin posibilidades, sin capacidades de reaccionar, y cada vez el individuo está más perdido. Esto es lo que decía Marcuse en los años 70, más o menos, estaba planteando al hombre unidimensional. Exacto. Y te digo que ahora se ha estado actualizando ese hombre unidimensional como el hombre unario, el sujeto mínimo, el sujeto reducido a su mínima expresión. Eso me gusta mucho como ilustración de esta idea, el sujeto reducido a su mínima expresión. Sí. Y esa mínima expresión es solamente de buscar satisfactores inmediatos, de buscar un algoritmo que le permita consumir lo que a sus necesidades e intereses convienen, olvidándose paulatinamente de la sociedad, olvidándose paulatinamente de un compromiso solidario, olvidándose paulatinamente de un nosotros y apareciendo de manera exacerbada y profunda un yo individualizado. Sí. ¿Sí? Sí, y estoy completamente de acuerdo contigo, nomás quiero completar en el sentido de que efectivamente este yo que se va individualizando y se va convirtiendo en mínimo, ¿sí?, se olvida de la sociedad. Sí. Sí, es lo que tú estabas diciendo, pero lo que quiero decir, y es para completar el cuadro, es que la sociedad se olvida del individuo. Pero el individuo no se da cuenta de eso. Exacto. Y la sociedad se aprovecha de esas condiciones, pero se aprovecha de esas condiciones en beneficio de un grupo muy reducido que también ostentan el poder. Pero que también forma parte de la sociedad y que también es inconsciente de los efectos que está produciendo socialmente. Él solamente ve en sus arcas el incremento de su economía, pero no ve la miseria, no ve las debilidades y la miseria social que prevalece culturalmente. Él solamente sigue con la dinámica de que estos, a quien yo les doy mercancía valoral, mercancía religiosa, mercancía estética, mercancía ética, me sigan... Mercancía religiosa. Mercancía religiosa, me sigan produciendo la economía que tengo. Sí. Y que además exijo al gobierno que mantenga la estructura jurídica, la estructura institucional, porque así conviene a mis intereses. Y voy a poner a modo aquellos gobernantes que sigan con esta ideología o que sigan con esta forma de pensar y de plantear el orden y la organización social. ¡Qué malvado eres! Porque así abrí yo el programa hoy, señalando el caso de García Cornejo, que renuncia justamente a la fiscalía. No es García Cornejo, Echeverría. Echeverría, perdón. Perdón. Cornejo, sí. Es que me acordé de mi primo. Sí. Echeverría Cornejo, que renuncia a la fiscalía, pero renuncia justamente en una época en que todavía puede nombrarse a un sustituto, ¿sí? Sí. A modo. Sí.
Justamente para proteger al sistema. Sí. El nuevo fiscal tendrá que ser alguien que proteja el sistema, claro, y que no se cuestione, entre otros, a Mauricio Curi, pero al sistema en general. Claro. Ajá. Y entonces te das cuenta cómo estos pensadores de Frankfurt que están planteando una actualización o un enfoque distinto de lo que fue el materialismo histórico y lo que fue el psicoanálisis para esa época, hoy están planteando una nueva manera de ver al marxismo. ¡Ey, oposición! No se asusten, que no les dé miedo hablar de marxismo. Existe históricamente, existe teóricamente, existe con todos sus fundamentos. Y lo mismo diríamos del psicoanálisis. No se asusten de que hablemos de psicoanálisis, de que hablemos del inconsciente, de que hablemos del autoanálisis, etcétera. No se asusten. Esto existe también desde hace tiempo. Son clásicos. Sí. Son clásicos en el sentido crítico. Sí. Son clásicos en el sentido en que permiten redimensionar la conciencia, resignificar los contenidos de la economía, los contenidos de la política, y a esos contenidos teóricos que asustan a esas personas que viven dentro del control hegemónico, dentro de la normalización, o dentro, permíteme utilizar otro término de Enrique Dussel, llamado colonización. Sí, claro. Estamos colonizados. Claro. Y al estar colonizados estamos bajo un orden de conquista, de dominación, que no nos damos cuenta. Así es. Pero tú dices, cuando te preguntan dónde vives, tú dices, en la colonia tal. Ajá. O sea, tú usas la palabra la colonia, y la colonia tiene su origen justamente en estos movimientos de colonización. Ajá. Pero la usas tan cotidianamente que ha perdido la referencia histórica, la referencia económica, la referencia ideológica, y entonces tú dices, yo vivo en la colonia tal. Sí. No identificas a la población, no identificas a aquellos con quienes generas un estilo de vida común, sino identificas más bien la colonia. Me preocupa que en nuestro diálogo, en nuestra conversación, no nos esté siguiendo el auditorio. Desde luego. Por considerar abstracto o muy academicista nuestro planteamiento, cuando en realidad lo que queremos es bajar un planteamiento, porque en el programa anterior decía que ese conocimiento no tiene por qué quedar solamente como una proposición teórica planteado por un grupo... O de la academia. O de la academia planteada por un grupo de intelectuales. No, un grupo de académicos. Esto es lo que vivimos todos los días. Y justamente hoy podemos decir qué bueno que tenemos una academia, como por ejemplo la Escuela de Frankfurt, a la que te has venido refiriendo todo el tiempo, que nos posibilita echar un ojo acerca de cómo desde el análisis se ve la situación que estamos viviendo. Pero lo que importa es el análisis de la situación, sí, el análisis de la vida, no repetir fidedignamente lo que dicen tales o cuales autores. La teoría crítica de la Ilustración, lo que hace, la dialéctica de la Ilustración, lo que hace es cuestionar críticamente, plantear una antítesis al planteamiento empírico analítico. A ver, usa otras palabras menos elegantes, porque me pierdo. Es que lo que estoy planteando es que en la organización de la sociedad, en el surgimiento del Estado-República, en el surgimiento a partir de la Revolución Francesa y antes, las proposiciones del pensamiento filosófico eran que tendría que llegar necesariamente para superar a la monarquía, era necesario que viniera un planteamiento positivo.
positivista. Ajá. Y por lo mismo se entendía que la burguesía era dijéramos, un conglomerado social que pensaba ya diferente a la monarquía y por lo tanto podía derribar los valores de la monarquía para establecer otro tipo de valores. Pero no me sigas en lo abstracto. No te sigo en lo abstracto. Estoy tratando justamente de ver qué estamos pensando hoy. Porque la burguesía surge como una clase social. ¿Una clase? La burguesía. Sí, exacto. Es que eso es lo que estoy queriendo señalar, que justamente lo que plantearía una posición novedosa frente a la monarquía era otra clase social que estaba buscando mantener sus valores y sus beneficios. Sí. Y entonces el pueblo como tal ha estado siempre menospreciado, hecho a un lado. Y en el planteamiento fundamental de los marxistas fue ese precisamente, el reconocer que había clases sociales. Ajá. Y esa clase social, en esos momentos históricos, era muy fácil de caracterizar, de definir. Es decir, aquellos que tenían por la economía, que también tenían el poder y que también... Y la organización. Y que también se representaban a la monarquía, a los monarcas, a los gobernantes, también podían ser reconocidos fácilmente a los trabajadores, a los artesanos, a los campesinos. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces ahí estaba muy clara las clases sociales, pero en la actualidad, para hablar de clases sociales, de luchas de clases, de condiciones histórico-materiales que determinan las formas de pensamiento, no, Gonzalo. Hoy, desde la política, desde la economía, solamente se habla de quienes trabajan y trabajan para producir y generar economía en beneficio de un sector de la sociedad, de un sector de la población, y de aquellos que están adheridos a esas formas de organización económica, formas de organización política, formas de organización social. Uh-huh. Sí, y aquí hay algo que a mí me preocupa y que justamente estaba leyendo en Dahmer, este autor que comenzamos a referir desde hace 15 días, que justamente cuando el trabajador, vamos a suponer que tú eres carpintero, ¿sí? No porque solo el carpintero sea trabajador, sino para acercar el ejemplo a una cierta cotidianidad que todos vivimos. Y entonces yo te digo, oye, tú carpintero, fíjate que me está haciendo falta una mesa, porque mi familia ha crecido y necesito una mesa más grande. Para mi comedor necesito una mesa. ¿Me la puedes fabricar tú? Y me dices, sí. Entonces tú te das a la tarea de buscar la madera y dices, esta madera está buena porque es resistente y aguanta que justamente haga una mesa con esta para que aguante a los nuevos niños que llegan a la familia, etcétera, etcétera. Y haces la mesa. Y te digo, ¿me la puedes barnizar? Y tú dices, sí, te la barnizo con mucho gusto. Y ya me la entregas y yo te pago. ¿Qué relación enseguida se da entre tú, carpintero, y la mesa que yo voy a usar? Ninguna. Es decir, tú, trabajador, desapareciste del panorama. Y eso es lo que está sucediendo precisamente en la industria, eso es lo que está sucediendo en la estructura de producción en que nos encontramos hoy, que justamente el trabajador, que es el único que hace las cosas que nos sirven, que usamos, queda fuera del marco, desaparece. Lo que te queda es la mesa. Uh-huh. Y ahora sí, en adelante estás contento con tu mesa. Pero, ¿qué le pasó a ese trabajador? Ya no tienes ni la menor idea. Y hay algo todavía más grave. Hay una estructura social que está pretendiendo dominar y dirigir la vida de ese trabajador. Uh-huh. Pero todavía peor,
los niños que van a usar esa mesa que hizo ese trabajador están peor que el trabajador porque son identificados como salvajes y revoltosos. Es los niños que están conociendo una cultura y rebelándose contra ella. Vamos a cerrar el programa. Qué lástima. Pero vamos a cerrarlo haciendo comentarios en estos minutos que nos quedan de la importancia de pensar en la subjetividad del sujeto, es decir, que pueda alcanzar el deseo como contenido psicológico consciente, es decir, que se reconozcan las repercusiones de sus actos y que también reconozca lo que objetivamente existe fuera, lo que existe en su no yo consciente. Y ese no yo consciente son esas condiciones sociales, histórico-materiales. Y entonces, por eso me parece fundamental que escarbemos en la historia, escarbemos en la literatura sociológica, psicológica, para poder plantear otro tipo de relaciones sociales, en donde esté mediada por el conocimiento, en donde esté mediada por la vida cotidiana, por las experiencias. Ajá, pero también tendríamos que estar pensando que esté mediada por el deseo. Sí, por el deseo. Y justamente el deseo nos dispara hacia otra dimensión en que ya no sabemos cómo reaccionar. Sí. No es lo mismo la relación inmediata con el objeto y por lo tanto tú dices, yo me relaciono objetivamente con la cosa, con el deseo porque es tu sueño, es lo que no existe todavía y tal vez con lo que te estás perdiendo. Nos vemos, Gonzalo. Pues nos perdemos en eso. Que estén muy bien. Buscarnos. Sí. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias por su atención. Adiós. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.